el versículo 28 dice: acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él, y el amarle con todo el corazón y con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Les voy a pedir que me acompañen orando una vez más. Padre Celestial, yo doy muchas gracias por poder estar reunidos aquí el día miércoles. Señor, yo sé que todos tenemos semanas y tenemos horarios muy ocupados, trabajando, estudiando, con los niños, pero doy gracias de que podamos estar aquí congregados el día de hoy. Señor, quiero pedirte de que nosotros podamos colocar todo nuestro ser centrado en ti, que tú tengas el primer lugar, la preeminencia en este servicio, y Señor, que podamos prestar atención al mensaje que está en tu palabra. Señor, ayúdame a ser un mensajero claro, un mensajero que está expresando lo que tu palabra dice. Y Señor, qué privilegio es poder escudriñar las Escrituras junto a mis hermanos, también el poder orar junto a ellos y compartir peticiones de oración y acciones de gracias. Señor, oramos para poder disfrutar más oportunidades así. Doy gracias por todo esto y encomendamos este servicio y esta enseñanza en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Ok, vamos a leer de nuevo el versículo 28. Dice: acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó. Como tú sabrás y podrás haber leído en tus lecturas, Jesús muchas veces tenía que discutir con estos escribas y fariseos. Sí, mucho más cómodo el púlpito. Más que nada porque lo que Jesús enseñaba chocaba bastante con cómo se estaba practicando la religión judía de la época. Estaban bastante apartados de Dios. Obviamente es una generalización, sobre todo en cuanto a lo que eran escribas y fariseos. Sin embargo, la gran mayoría caía en esta categoría, y Jesús fue bien directo y bien claro con cómo se refería a ellos. Se refirió a ellos como una generación de víboras, como sepulcros pintados de blanco. Él fue muy claro y muy directo con su lenguaje. Él, cuando vio las mesas de apuestas de ventas y de malas cosas en el templo, las dio vuelta. Él se estaba dando cuenta de lo desviada que estaba la religión de la época, de lo que Dios realmente quería de ellos. Y aunque sí había algunas malas prácticas, el problema principal era un problema en el corazón de los hombres. Y muchos de ellos estaban escuchando el mensaje de Jesús, de lo importante que era para Dios no solamente lo que hacemos, sino también lo que nosotros pensamos, cómo nosotros no está nuestra relación directamente con Dios. Más allá de simplemente lo que hacemos por fuera para que los demás opinen bien de nosotros, sino más bien considerar, aún desde mis propios pensamientos, qué estoy pensando, qué es lo que estoy planeando hacer, cuáles son mis intenciones. Esas pequeñas cosas que para a lo mejor ellos no eran tan importantes, siempre y cuando no quebrantes una ley específica, era lo que Jesús realmente quería ver. Las cosas importantes de la ley, como la misericordia, la justicia, la piedad, eran cosas que ellos no estaban practicando. Entonces, muchas veces él se encontraba con muchos debates teológicos, muchos debates de la Escritura, y los escribas en particular era un grupo bien especial. Era un grupo que ellos se encargaban de poder leer y también de transcribir las Escrituras, y en particular ellos tenían un gran conocimiento de los 5 libros de Moisés, el Pentateuco, y en particular incluso algunos eran capaces de memorizar el Pentateuco desde la infancia. Personas que realmente conocían la Escritura aún más que tú y yo. Sin embargo, no muchas veces la practicaban, y en una de estas ocasiones uno de los escribas que había escuchado a Jesús hablar,
hace esta pregunta. Dice la pregunta, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Primero hay que entender la pregunta. Cuando dice primero no se refiere al primero en cuanto a cronología. No estaba diciendo cuál fue el primer mandamiento que Dios dio. Nosotros vemos en la Biblia que el primer mandamiento que nosotros vemos podría ser quizás fructificado y llenar la tierra. Fructificados, multiplicados y llenar la tierra cuando Dios se lo da a Adán y Eva. Podría ser ese quizás. Tenemos el primer mandamiento con promesa. Honra padre, madre para que tus días sean largos sobre la tierra. También quizás podría estar ahí. Quizás uno de los mandamientos incluso podría ser que no comieran del árbol. Esa prohibición que se le dio a Adán y Eva y que después ellos quebrantaron. Podríamos argumentar eso. Sin embargo, en cuanto a importancia, es la palabra primer que nosotros encontramos aquí. Primer estaba refiriéndose a cuál es el más importante, cuál tiene el primer lugar en importancia, cuál es el mandamiento supremo en comparación con todos los que ellos tenían. Recordemos que considerando no solo las leyes morales, sino también las leyes sacerdotales y las leyes más bien civiles de cómo debían comportarse, ellos tenían alrededor de 613 leyes. Entonces, ¿cuál de todas esas era la más importante? Y Jesús responde muy bien, dice, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Este mandamiento se repite varias veces en las Escrituras, pero me gustaría que lo pudiéramos leer desde su origen en Deuteronomio capítulo 6. Si puedes guardar tu no sé cómo llamar esto, cintita para guardar la hoja. Guardar tu lugar. En Marcos capítulo 12 y vamos ahora a Deuteronomio capítulo 6. Y en el versículo 4, por favor. Algo genial de algunas Biblias es que cuando, por ejemplo, Jesús está citando algo, tienen una pequeña letra al lado, A, B, C, D, E, F, G, H, y es para que tú veas de qué parte de la Biblia Jesús está citando. Y es muy útil cuando tú estás estudiando, y por eso cuando yo estudiaba este pasaje en la mañana, pude ver eso y dije, de aquí mismo no tengo que meterme a ninguna página para encontrarlo. Dice el versículo 4, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con toda tu, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas y estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Me gusta cuando las casas tienen escritura. No sé si es necesario que tengas que tener Biblia en todos lados, pero me gusta. Quizás debería. Hay algunos cuadros que me gustan, los veo en redes sociales. Es una persona que suele a veces retratar algún suceso de la Biblia, y su manera de dibujar las cosas es muy bonito. Son cuadros muy, muy preciosos. Pero lo que quería ir es, cuando yo leo esto, pienso en la gente que es fanática de algo. No sé si te ha pasado. Creo que nunca me ha tocado entrar a la casa de alguien que es fanático de algo, pero así bien fanático. Como a lo mejor un colocolino, bien colocolino. Y que tú entras y los platos son del Colo Colo, los vasos son del Colo Colo, tiene colgadas cosas del Colo Colo. O a lo mejor de alguna serie, que tiene póster de la serie y tiene a lo mejor una polera de la serie. No sé si hay algo malo en eso. Quizás algunos se están mirando así como tú. Pero sin duda que eso era lo que Dios quería. ¿Con qué propósito? Yo creo que había dos propósitos ahí. Primero, quería que Israel fuera un pueblo diferente. Israel no iba a ser como estos pueblos paganos que tenía dioses falsos, que hacía sacrificios terribles. Iba a ser un pueblo apartado porque comían de manera diferente, porque se vestían de manera diferente. Siempre me lo han preguntado, y recuerdo haber visto un debate entre ateos y entre cristianos, y a uno le decían, si nosotros siguiéramos la ley de tu libro, si yo me pongo una polera que tiene 2 tipos de hilos, me deberían apedrear. Y eso es mentira. En ninguna parte decía que la consecuencia de vestirte con 2 hilos diferentes era la muerte. Entonces le estaba haciendo una falacia. Sin embargo, sí estaba prohibido. Ellos tenían que usar ropa de un solo hilo. Y tú te puedes preguntar por qué. No necesariamente porque yo dudo que esta polera tenga
un solo material. El propósito era que, más que un problema moral, es que Israel fuera un pueblo apartado y diferente. Se vestían diferente, comían cosas diferentes, hablaban de manera diferente y tenían un Dios diferente. Eso era lo importante. Ellos eran el pueblo escogido de Dios. Ellos tenían que actuar de manera diferente. Entonces, las palabras de Dios tenían que estar en todo lugar para cualquier persona entrar a la casa de un israelita y dijera, efectivamente, estos creen en Jehová, creen en el Dios de Israel. No creen en un Dios falso, no creen en Moloch, en Astarot, en estas cosas raras que en estos dioses Baal que estaban en la época. No, ellos creen en Jehová. Y así debe ser con nosotros también. La importancia que Dios tenía para ellos era más que simplemente, como yo siempre lo digo de esta manera, como una, ¿cómo decirlo?, casilla más en tu currículum. Así como, no, yo soy ingeniero civil industrial, todavía no, ojalá, pronto. Ingeniero civil industrial, soltero, cristiano, y después sigues con otras cosas. No, para ellos era lo principal. Dios, Jehová, era su Dios y tenían que amarlo con todo su ser. Habla acerca de repetir las palabras de Dios a las siguientes generaciones. Dice, las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Muchas veces estas personas que mencionaba que son fanáticas de algo, solo hablan de eso, solo hablan, no, he visto esta serie, es muy buena, después has visto esta serie, es muy buena, muy buena. Y yo a veces soy así con algunas series. Pero así de apasionados, así de tengo ganas de hablar de algo, debería ser de Dios. Ese era el amor que él tenía, que Dios fuera el centro de la vida de los israelitas. Y Dios también debe ser el centro de nuestras vidas. Dios nos creó con más propósito que simplemente acumular bienes o llevar una buena vida o comportarnos bien en la tierra. No nos salvó con propósitos así. Él quiere una relación con nosotros. Estamos creados para tener una relación con nuestro Creador. Entonces, Dios debía tener el primer lugar en la vida de ellos. Si me puedes acompañar brevemente a Colosenses capítulo 1, por favor. Colosenses capítulo 1. Me pasé. Perdón. Colosenses. Ahí sí. Vamos a leer el versículo 16, 17 y 18. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Vamos a leer el 19 igual, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Este pasaje es muy bueno cuando a lo mejor alguien cuestiona un poco la deidad de Cristo en cuanto a lo que la Biblia enseña. Este pasaje es muy claro. Este tal Cristo es la imagen del Dios invisible. Agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y dice que por Él fueron creadas las cosas, y no solo por eso, sino que en Él subsisten, y nos menciona de que todo fue creado por medio de Él y para Él. Dios debe tener el primer lugar porque Él creó todas las cosas, Él las sustenta y son para Él. Nosotros somos creados para Él. Y es algo maravilloso porque quizás a veces puede incluso sonar un poco egoísta, pero el carácter de Dios es tan bueno y tan perfecto que es una buena noticia saber que hemos sido creados para tener una relación con Él. Él debe tener la preeminencia en todo. Ese es el primer y más grande mandamiento. Y esto claramente afecta cómo nosotros nos comportamos. Dios dejó esto muy claro porque conocía el corazón de Israel. Conocía que tenían un corazón idólatra. Y como puedes ver a través de muchas partes, muchas veces ellos fueron hacia los dioses falsos. Pero si ellos hubieran hecho lo que Dios decía, si hubieran hablado de Jehová a sus hijos, si hubieran hablado de su palabra en sus casas, y al salir de las casas, y al levantarse, y al acostarse, y lo hubieran pegado a sus paredes, y lo hubieran atado a su cuello, esas cosas no hubieran pasado. Cuando nosotros dejamos a un lado a Dios, cuando otras cosas empiezan a ocupar el lugar que le pertenece, ese lugar importante que yo te menciono, ese lugar donde tú realmente meditas en su palabra y estás orando en Él, otras cosas van a llenar ese espacio. Y vamos a terminar como los israelitas.
sacrificando a dioses falsos. Ahora quizás no vas a volverte un budista, pero quizás vas a hacer cosas que jamás pensaste que ibas a hacer. Quizás uno podría ver al Israel de Josué, un Israel bastante victorioso, el que lideró Josué, y podrías mirar y decir, ellos jamás se apartarían de Dios. Pero tienes que avanzar un par de generaciones más, cuando están en los jueces, y sí, se apartaron de Dios. Entonces, no debemos ser descuidados, y sin duda que la insistencia de Dios acerca de este mandamiento en particular no es por coincidencia. Debemos amar al Señor, a nuestro Señor Dios con todo nuestro ser, todo nuestro corazón, nuestra alma y con toda nuestra mente y todas nuestras fuerzas. El versículo 31 de Marcos 12 dice, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Vemos la segunda parte del mandamiento que dice que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Una de las veces en las que estas se mencionan en el Antiguo Testamento es en el libro de Levítico. Te voy a pedir que me acompañes, por favor, en Levítico capítulo 19. ¿Aquí dice 8? Sí, 8. Levítico 19, 8. O creo que lo anoté mal, denme un segundo, a ver, perdón. Es el 18, me faltó un 1. Gracias. Dice, Levítico 19, aquí está, 18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. Entonces, esta es una de las porciones de la Escritura y estamos en el libro de Levítico. O sea, esto no es algo nuevo. Quizás a veces pueden decirte de que las cosas que enseñaba Jesús y las cosas que ves en el Antiguo Testamento son muy diferentes. De hecho, yo suelo seguir a una persona que debate, que es un ateo muy famoso. Bueno, muy famoso, es conocido. Y él debate mucho y ese es uno de sus argumentos. Dice, me encanta la figura de Jesús, pero no puedo conciliar las cosas con el Dios del Antiguo Testamento. Bueno, el Levítico, y una de las cosas decía, me gusta que Jesús diga amar al prójimo, y dan ganas de decirle Levítico 19 y 18. Lo que Dios siempre ha sido el mismo, solo que muchas veces los métodos y las cosas como las maneras en las que Él interviene con el hombre son diferentes. Sin embargo, volviendo al punto de amar al prójimo, es muy importante para Dios que nosotros nos llevemos bien. De hecho, si tú observas al momento de la creación, Dios nos creó con el propósito de convivir con otros seres humanos. No solo convivir con Él, sino convivir con otros. Recuerdo haber visto un filósofo que me gustaba mucho, cristiano, y él estaba hablando un poco de cómo Dios es un Dios trino. Es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y Él vive en perfecta comunión. Y el reflejo de esa perfecta comunión fue crear al hombre, para que también pudiera vivir en perfecta comunión con Dios y también con los suyos. Es en contra del mismo propósito de Dios, de su creación, que nosotros estemos peleando y contendiendo con otras criaturas, como lo son nuestros hermanos o las personas que han sido creadas. Dios quiere que nosotros tratemos al prójimo. ¿Quién es el prójimo? El problema con los judíos de la época es que su definición de prójimo estaba mal. Su definición de prójimo era el israelita de al lado, quizás hasta el fariseo de al lado. Pero no, el prójimo es la persona que está cerca de ti. Entonces, vecino, compañero de clases, compañero de trabajo, podría ser un jefe. Puedes imaginar a muchos, puedes colocar ahí en esa gran lista, cualquier persona entra dentro de esta categoría y nosotros debemos amarle y nos da un estándar, como a nosotros mismos. A veces he escuchado a personas decir que esto quiere decir que debemos amarnos también. Yo no lo entiendo tan así. Yo lo entiendo cuando leo este versículo, que Dios sabe cómo nosotros nos tratamos a nosotros mismos. Por ejemplo, yo ayer en la tarde tenía mucha hambre. ¿Qué hice? Me cociné. Corté unas cebollitas, las sofreí con un poco de apio, le tiré un poco de salsa de tomate. No, mentira, primero sofreí carne y después la saqué para sofreír las verduras ahí. Y después junté todo, le eché salsa de tomate, hice un tuquito bien simple y después me hice fideos. ¿Y sobró? Entonces en la noche me dio más hambre y me hice un puré y comí el tuquito con el puré. El punto es de que yo tenía hambre y me preocupé por mí mismo. Si tenía sed, tomaba agua, me preocupo por mí mismo. Si me siento cansado, trato de descansar, me preocupo por mí mismo. Si me siento mal, voy al doctor, me preocupo por mí mismo. El punto es de que Dios sabe que nosotros nos preocupamos por nosotros mismos. Sin embargo, nosotros no somos tan así cuando el prójimo es el que tiene la necesidad. Si yo tengo hambre, me alimento. Si el prójimo tiene hambre,
no sé, quizás. Si tengo plata, si tengo ganas, si tengo tiempo, quizás ahí sí ayudo al prójimo. Si ahí muestro amor al prójimo. Si yo tengo frío, me abrigo. Pero si el prójimo tiene frío, mala suerte. Ojalá tenga un lugar donde se pueda refugiar del lado que está. Entonces, Dios entendía eso. Y es por eso que decía, así como tú te amas a ti mismo, tú te preocupas de ti, tú tienes que mostrar ese amor por el prójimo. Y eso se ve súper bien reflejado en lo que la gente llama la ley real o la ley dorada. La ley de oro, perdón. Que es que nosotros debemos tratar a los demás como nos gustaría que fuéramos tratados. Siempre me ha gustado esa definición porque tiene se podría decir, tiene cierta intención dentro de... Cuando la escuchaba de niño esa frase, era al revés. No hagas lo que no te gustaría que te hicieran. Y está bien. No debes tratar mal a alguien si no te gusta que te traten mal. Sin embargo, lo que Jesús decía es aún mejor, porque implica que tú estás tratando de ser proactivo. Tú estás viendo, yo quiero hacer esto, yo quiero ayudar a esta persona. ¿Por qué? Porque si yo estuviera en una situación similar, me gustaría que me ayudaran también. Entonces, el amor hacia el prójimo es súper importante, sobre todo con los hermanos. De hecho, Jesús decía que en esto íbamos a conocer que éramos sus discípulos si teníamos amor los unos por los otros. Es muy bueno que el compañerismo en la iglesia no se quede en charlas ni en juntas, sino poder acompañarnos en los momentos difíciles, en los momentos donde no la estamos pasando tan bien. Es muy importante entonces que amemos a nuestro prójimo. Esto de amar a Dios y esto de amar al prójimo no es algo nuevo. De hecho, te voy a pedir que me acompañes a Miqueas capítulo 6. Quizás este versículo lo recordarás, es un versículo bien conocido, pero de nuevo vemos esto, cómo es tu relación con Dios y cómo es tu relación con el prójimo. Esto es algo que le importa a Dios, incluso más que sacrificios o holocaustos, porque si tú recuerdas la respuesta del escriba, él menciona, es correcto, no hay otro Dios fuera de Jehová, y aparte debes amar a tu prójimo como a ti mismo. Y después menciona, y a Dios le agrada más que los holocaustos y que los sacrificios. Y en Miqueas 6:6 dice, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Ves de nuevo la humillación ante Dios? Claramente está relacionado con cómo yo me relaciono con Él. Debo ser humilde y obedecer lo que Él dice. Y obviamente tú recordarás que la obediencia a Dios es un reflejo del amor hacia Él. Si yo amo a Jesús, voy a guardar sus mandamientos. Y también vemos la relación con otros. Hacer justicia y amar misericordia. Hacer bien con los demás. Comportarme de manera justa, honrando lo que Dios dice y también honrando a mi prójimo y también siendo capaz de perdonar, ser misericordioso cuando otros me ofenden. Entonces, lo que Dios quiere de nosotros, los mandamientos más importantes no han cambiado. Para Dios sigue siendo importante que nosotros le busquemos y le coloquemos en primer lugar obedeciéndole y también que amemos a nuestros prójimos y seamos personas de bien. Es lo que a Él realmente desea. Y algo interesante es que para poder tener esta certeza, simplemente debes conocer la Escritura. Porque mira cómo responde el escriba en el versículo 32. Entonces el escriba le dijo, bien maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de Él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Él conocía tanto la Escritura que lo tenía claro también. De hecho, la respuesta de Jesús es bastante esperanzadora para el escriba. Dice, Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Él entendía esto. Y si nosotros queremos estar cerca de Dios, entendiendo que el reino de Dios no se está refiriendo a la salvación, pero básicamente habitar en el centro de su voluntad, nosotros debemos tener estas cosas bien claras. ¿Y cómo? Conociendo las Escrituras. De nuevo, los escribas y los fariseos estaban llenos de personas que estaban muy desviados de los caminos de Dios. De hecho, si tú me acompañas al versículo 38, dice, y les decía en su doctrina, guardaos de los escribas que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas
y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, y que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Entonces, había un problema con los que eran los religiosos de la época. Sin embargo, este escriba conocía la Escritura y llegó a la respuesta correcta. Tú y yo podemos llegar a las respuestas correctas. ¿Cómo debo yo relacionarme con Dios? Estudia lo que la Biblia dice. ¿Cómo puedo yo amar más a mi prójimo? ¿Cómo puedo yo mostrar amor hacia el prójimo? Estudia más la Biblia. Y vas a llegar a las buenas conclusiones, al igual que este escriba, que estaba rodeado de personas ineptas espiritualmente, si me permite usar el término, que no estaban haciendo las cosas bien, pero que por conocer tanto la Escritura, llegó a una respuesta sabia, que el mismo Jesús dijo: no estás lejos del reino de Dios. Te animo a que puedas estar leyendo las Escrituras y pudiendo colocarte estos lentes, quizás cada lente, cada mandamiento, ¿no? Amar a Dios, amar al prójimo, y ver cómo están tus acciones, cómo están tus decisiones. Estoy colocando a Dios en primer lugar, estoy amando a Dios como Dios quiere ser amado, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, o en realidad no, en realidad estoy siendo más un cristiano un poquito más ritualístico. Vengo los miércoles y los domingos para que el pastor no me llame y no me diga: ¿por qué no vienes? ¿Por qué no vienes? Estamos preocupados porque ya voy a ir. O lees la Biblia porque se volvió un hábito. No quiere decir que lo dejes de hacer porque no te nace, pero si hay un problema en el corazón, debes examinarlo y cuestionarlo y preguntar a Dios qué está mal conmigo. Empezar a leer más, empezar a ver por qué estoy tan alejado de ti espiritualmente. Y empezar a tomar decisiones. Empezar a ver: wow, yo efectivamente soy una persona muy áspera con otros. Quiero ser más amable con mi prójimo. Quiero ser más generoso con el prójimo. La verdad es que me cuesta ser generoso con las personas que tienen necesidad. O realmente no estoy leyendo mi Biblia. Quiero empezar a leerla más. Realmente, si quieres llenar tu Biblia de versículos, tu casa de versículos, hazlo. Pero mi punto es: haz cosas que te acercan a Dios y que hacen amar más a tu prójimo. Vamos a orar y con eso vamos a pasar al momento de oración.